En ese instante, escuchó el sonido de un motor detrás de él. Miró el retrovisor y vio un camión emergiendo de la niebla. No tenía las luces encendidas. Es más, la cabina estaba vacía. ¡Joder! Lao Zhou pisó el acelerador. Los neumáticos chirraron en cada curva que pasaba. Miró el retrovisor de nuevo. El camión fantasma lo seguía de cerca, manteniendo la misma distancia. Dentro del contenedor de carga, los golpes se hicieron más fuertes, como si algo intentara salir. Los faros del camión fantasma se encendieron de repente. Un resplandor rojo intenso iluminó la niebla y tiñó la carretera de un color sangriento. El corazón de Lao Zhou latía con tanta fuerza que sentía que iba a estallar. ¿Qué mierdas es esto?, gritó, acelerando aún más. Hola a todos, esto es Expediente Horror y hoy les traemos una experiencia paranormal que le ocurrió a un camionero en la China profunda. El viejo Zhou apagó el cigarrillo que tenía en la mano y se quedó mirando la pantalla del móvil. El encargo provenía de un número desconocido y ofrecía un pago 10 veces mayor de lo habitual. Pero las condiciones eran extrañas. Debía partir esa misma noche, llegar puntualmente a las 2 de la mañana al destino y, sobre todo, cumplir con una advertencia específica. Escuchara lo que escuchara, bajo ninguna circunstancia debía detenerse. ¿Debería tomar este trabajo?, murmuró para sí mismo, golpeando el volante con los dedos de forma involuntaria. Afuera, el atardecer tiñó de rojo sangre el suelo de cemento del taller mecánico. De repente el teléfono vibró de nuevo con otro mensaje. 50% por adelantado y el resto al completar la entrega. Dirección: Funeraria del Monte Qingfeng. El viejo Zhou frunció el ceño. Conocía bien la carretera que llevaba al Monte Qingfeng, con sus interminables curvas y fama de ser un camino temido incluso por los camioneros locales. Especialmente de noche, casi nadie se atrevía a transitarlo. Pero al recordar la matrícula escolar de su hijo para el próximo semestre, apretó los dientes y respondió con un simple «de acuerdo». 10 minutos después, su teléfono le notificó la recepción de un depósito. Contó los ceros en la cifra y sintió un escalofrío. Con ese dinero podría cubrir los gastos de un mes entero. Encendió el camión y el rugido del motor diésel resonó en la penumbra. A través del retrovisor vio al dueño del taller, el viejo Li, abrir la boca como si fuera a decir algo, pero al final solo negó con la cabeza en silencio. Al salir del pueblo, la noche ya había caído por completo. Zhou encendió las luces altas y 2 haces de luz pálida rompieron la oscuridad. La radio sonaba con viejas canciones, pero entre los crujidos de la estática, la voz dulce de la locutora se volvió intermitente. Esta noche, Monte Qingfeng, niebla densa, conductores, tengan cuidado. De repente, la señal se cortó por completo, dejando solo un molesto ruido eléctrico. Zhou apagó la radio y notó que también había perdido la señal del teléfono. Miró el tablero, el tanque estaba lleno y el camión en perfecto estado, pero por alguna razón estaba nervioso. El camino empezó a volverse más empinado y las curvas más cerradas. Redujo la velocidad y de pronto vio un letrero al costado de la carretera. Zona de frecuentes accidentes. Conduzca con precaución. Había pasado por ese cartel incontables veces, pero esa noche le pareció mucho más inquietante que de costumbre. La luz roja de advertencia parpadeaba en la oscuridad como una ominosa señal de que algo muy malo estaba por suceder. Al tomar una curva cerrada, Zhou sintió de repente una sacudida en la parte trasera del camión. Miró el retrovisor. La caja que cargaba estaba intacta.
pero la sensación de haber chocado con algo no desaparecía. Creo que ha sido mi imaginación, murmuró bajando un poco la ventana para tomar aire. La brisa nocturna entró en la cabina con un sutil aroma de incienso. En ese momento, el sistema de navegación emitió un fuerte pitido de advertencia. En 500 metros, realice un cambio de sentido. En 500 metros, realice un cambio de sentido. Miró la pantalla del GPS. Se percató de que se había convertido en un caos de símbolos y líneas sin sentido. El viejo Zhou agarró con fuerza el volante, con la mirada fija en la sinuosa carretera de montaña. La noche era tan oscura como la tinta y los haces de sus faros trazaban 2 columnas de luz pálida en la oscuridad. De repente, una espesa niebla apareció sin previo aviso, envolviendo por completo el camino. Era tan densa que absorbió la luz de los faros, reduciendo la visibilidad a menos de 5 metros. ¿De dónde carajos vino esta niebla?, maldijo Zhou, tamborileando inconscientemente los dedos sobre el volante. Echó un vistazo al GPS, pero la pantalla seguía mostrando un caos de símbolos distorsionados y una flecha girando sin rumbo, como si hubiera perdido toda referencia. Su teléfono tampoco tenía señal, ni siquiera podía hacer una llamada de emergencia. Desde el interior del contenedor llegó un leve toc-toc, como si alguien estuviera golpeando suavemente la pared. Zhou sintió que el corazón se le detenía en un segundo, pero enseguida se tranquilizó a sí mismo. Debe ser la carga moviéndose. Fue entonces cuando vio una figura roja de pie al lado del camino. Era una niña con un vestido rojo, de espaldas a la carretera y con la cabeza baja. Su silueta se perdía entre la niebla, haciendo que pareciera aún más inquietante. Zhou recordó la advertencia del cliente. No importa lo que escuches, no te detengas. Apretó los dientes y se preparó para acelerar. Señor, una voz infantil resonó justo en su oído, como si alguien le hubiera hablado dentro de la cabina. Zhou sintió un escalofrío recorrer la espalda y casi perdió el control del volante. En el retrovisor, la niña ya no estaba de espaldas. Ahora lo miraba fijamente con una sonrisa. Su rostro era pálido como una hoja de papel, pero sus ojos eran 2 pozos negros sin reflejo alguno. ¿Me llevas? No encuentro el camino a casa. Zhou pisó el acelerador a fondo. El motor rugió y el camión pasó de largo. En el espejo la niña seguía ahí, sin moverse, pero su cabeza giró lentamente hasta seguir con la mirada del camión que se alejaba. Al salir de la zona de niebla, Zhou estaba empapado en sudor frío. Miró el medidor de combustible y su rostro se tensó. La aguja estaba bajando rápidamente. ¿Cómo es posible?, golpeó el tablero con fuerza. Recién recargué el tanque. Pero la aguja seguía descendiendo. En pocos segundos ya casi marcaba vacío. No tuvo más remedio que buscar una gasolinera. Al doblar una curva, vio unas luces al fondo y sintió alivio. Era una vieja estación de servicio. El letrero de neón tenía varias letras fundidas, dejando solo un par de caracteres titilando. Servicio. Zhou entró en el estacionamiento, pero algo no estaba bien. Todo estaba demasiado silencioso. Las bombas de gasolina eran antiguas y estaban cubiertas de telarañas. La tienda de conveniencia tenía los cristales llenos de polvo, pero extrañamente las luces estaban encendidas dentro. Zhou acababa de bajar del camión cuando una voz ronca los sobresaltó. «Joven, ¿qué haces conduciendo aquí a estas horas?». Se giró y vio a un anciano encorvado de pie en la sombra. Llevaba un uniforme de trabajo descolorido y sostenía una manguera de combustible. Yo
Vengo a recargar gasolina, dijo Zhou con la voz temblorosa. El anciano se acercó lentamente a la bomba. Hoy en día, pocos se atreven a tomar la carretera de Qingfen por la noche. Mientras el anciano enganchaba la manguera en el tanque, Zhou notó algo extraño. Las manos del anciano eran increíblemente pálidas y no proyectaban sombra alguna. El anciano con voz baja: déjame darte un consejo. No sigas por esa carretera, especialmente en la curva de la muerte. Zhou sintió un escalofrío. ¿La curva de la muerte? Pero el anciano no respondió. Solo lo miró fijamente y dijo: dime, ¿llevas algo que no deberías en tu camión? Zhou quedó paralizado. De repente, un fuerte golpe retumbó desde el contenedor. Zhou se giró bruscamente y vio que la puerta trasera se había abierto un poco sola. Cuando volvió a mirar al anciano, este había desaparecido. La estación de servicio ahora parecía completamente abandonada. Las bombas estaban cubiertas de polvo y telarañas como si no hubieran sido usadas en años. Pero cuando Zhou revisó su medidor, el tanque estaba lleno de nuevo. Después de retomar el camino, el corazón de Lao Zhou latía acelerado. Sentía que algo lo seguía en el retrovisor, pero cada vez que volteaba, solo veía la desolada carretera de la montaña vacía. Al girar en una curva cerrada, vio un letrero de advertencia al borde del camino: curva mortal, reduzca la velocidad. Conocía bien ese tramo. Era el más peligroso de la montaña Qingfen. Un acantilado infernal al exterior. Un muro de piedras de forma vertical que estaba formado por la montaña en el interior. Cada año ocurrían siniestros de los más extraños en ese lugar. De repente, la radio se encendió sola. Bienvenidos a La Voz de la Medianoche. A continuación, repasemos los accidentes fatales en la curva de la muerte de Qingfen. Lao Zhou intentó apagar la radio, pero los botones parecían tener voluntad propia. No respondían a las órdenes. 4 de abril del 2008. Un camión cayó al abismo. El conductor murió en el acto. 4 de abril del 2012. Otro camión. Cada fecha mencionada hacía que la estática aumentara. De pronto, Lao Zhou se dio cuenta de que todos esos accidentes habían ocurrido un 4 de abril. Y hoy casualmente también era 4 de abril. En ese instante escuchó el sonido de un motor detrás de él. Miró el retrovisor y vio un camión emergiendo de la niebla. No tenía las luces encendidas. Es más, la cabina estaba vacía. ¡Joder! Lao Zhou pisó el acelerador. Los neumáticos chirraron en cada curva que pasaba. Miró el retrovisor de nuevo. El camión fantasma lo seguía de cerca, manteniendo la misma distancia. Dentro del contenedor de carga, los golpes se hicieron más fuertes, como si algo intentara salir. Los faros del camión fantasma se encendieron de repente. Un resplandor rojo intenso iluminó la niebla y tiñó la carretera de un color sangriento. El corazón de Lao Zhou latía con tanta fuerza que sentía que iba a estallar. ¿Qué mierdas es esto?, gritó, acelerando aún más. Pero el camión fantasma no se quedaba atrás. Sus luces parpadeaban como si enviaran una señal. Entonces Lao Zhou notó algo aterrador. Su matrícula era idéntica a la de su propio camión. Dentro del contenedor, los golpes se volvieron desesperados. Lao Zhou sintió como el sudor frío empapaba su ropa.
4 de abril de 2016. Un camión desapareció en esta carretera. El conductor sigue desaparecido. La voz en la radio se volvió nítida. Cada palabra le pesaba como una losa. Entonces recordó. 4 de abril del 2016 era hoy. De repente el camión fantasma aceleró de golpe y se colocó a su lado. Con el rabillo del ojo, Lao Zhou miró hacia la cabina del otro camión. Ahora había alguien sentado en el asiento del conductor. Ese alguien era él. Su reflejo giró la cabeza lentamente y le dedicó una sonrisa macabra. Sus ojos eran negros como el abismo. Su boca se estiraba hasta las orejas, revelando dientes blancos y afilados. De repente apareció un viejo edificio más adelante. A la luz pálida de la luna, las palabras "Funeraria de la montaña Qinfeng" brillaban con un resplandor siniestro. Lao Zhou pisó el freno con todas sus fuerzas. Las ruedas patinaron, produciendo un chirrido espeluznante. Cuando por fin se detuvo, el camión fantasma que le perseguía había desaparecido. El silencio era absoluto. No se oía el canto de los grillos ni el resoplar del viento. Los golpes en el contenedor cesaron. Con las manos temblorosas, Lao Zhou abrió la puerta trasera. Dentro no había mercancía, solo un ataúd negro. La tapa estaba cubierta de arañazos. Alguien había intentado sacar desesperadamente lo que había allí dentro. Por fin llegaste. Una voz familiar sonó detrás de él. Lao Zhou se giró y vio al dueño del taller mecánico, Lao Li, de pie bajo la luna. Su piel tenía un tono gris azulado. Sus ojos estaban hundidos y sus labios curvados en una sonrisa aterradora. Lao Li, ¿qué haces aquí? Lao Zhou retrocedió hasta chocar con el frío metal del contenedor. Te he estado esperando. La voz de Lao Li sonaba lejana. Cada año en esta fecha hace falta un conductor para completar el viaje. El pánico se apoderó de Lao Zhou. Recordó las fechas de los accidentes. Recordó la noticia en la radio. ¿Tú eres el conductor del 2008? Murmuró con la voz temblorosa. Así es, interrumpió Lao Li. Pero no soy el único. Mira detrás de ti. Lao Zhou giró la cabeza con rigidez. Frente a la funeraria, una fila de sombras lo observaba. Todos vestían uniforme de conductor. Todos tenían el rostro pálido y los ojos vacíos. Entre ellos reconoció al anciano de la estación de servicio. Bienvenido a nuestro equipo. La voz de Lao Li se tornó helada. Ahora es tu turno de recoger a tu pasajero. La tapa del ataúd se abrió de golpe. Un escalofrío recorrió el aire. Lao Zhou vio a una niña con un vestido rojo dentro del ataúd. Era la misma niña que había visto en la niebla. Se incorporó lentamente. Sus ojos negros lo miraron fijamente. Señor, ¿me llevas a dar un paseo? Lao Zhou intentó huir, pero sus pies no respondieron. Sintió que su conciencia se desvanecía. Su visión se distorsionó. Lo último que vio fue él mismo sentado en el asiento del conductor y en el asiento del copiloto la niña le sonreía. En el retrovisor, la funeraria desaparecía en la distancia y su medidor de gasolina estaba lleno de nuevo. Siguió conduciendo, pero esta vez no iba solo. El camión fantasma volvió a aparecer, pero ahora su propio reflejo estaba en la cabina. Intentó tomar el volante, pero sus manos no le respondieron. El camión avanzaba por la carretera de montaña, sin que él pudiera detenerlo. De repente,
Sonidos de motores resonaron en la oscuridad. La OSO miró a su alrededor. Decenas de camiones aparecieron. Todos sin conductor. Sus faros brillaban con un resplandor rojo espectral. Lo habían rodeado. ¿Qué está pasando?, susurró con la voz temblorosa. Sintió un vértigo abrumador. Por un instante vio los rostros de los conductores desaparecidos, atrapados, condenados a repetir la misma ruta por la eternidad. Y entonces la radio sonó una vez más. 4 de abril de 2016. Un camión desapareció en esta carretera.